Nunca nos termina de quedar claro qué pasa cuando nos hablan de arsénico en el agua. Verdaderamente no sabemos qué nivel o magnitud tiene, qué nivel de gravedad tiene. El dato es que por lo menos hay 7 provincias en riesgo por arsénico en el agua. Un informe del Instituto Tecnológico de Buenos Aires, del ITBA, advirtió sobre altos niveles de arsénico en el agua de localidades de varias provincias, y entiendo que tenemos placas para ver. Sí, hay unas placas ahí que preparan los chicos de producción que tienen que ver con este mapa, con el mapa. Primero veamos entonces, las tengo al revés, así que voy a dar, sobre lo que quiere decir la ingesta sostenida de arsénico provoca una enfermedad que se llama ACRE, que es, mira, esta es la palabra más difícil que decir que Presti, que es hidroarsenicismo. Hidroarsenicismo crónico, regional y endémico, que es lo que se llama como ACRE, son las siglas con las que se denomina el impacto de la acumulación de arsénico por la ingesta de agua con arsénico. La falta de tratamiento puede producir cáncer de pulmón, cáncer de laringe, todo tipo de enfermedades crónicas, tos crónica, por ejemplo. ¿Cómo se mide el nivel de arsénico? Bueno, según la cantidad de arsénico en el agua, si hay menos de 10 ppb es agua segura, entre 10 y 50 es un tipo de agua que hay que estudiar y hacer un seguimiento anualizado de la situación del agua, analizar la situación de ese agua, y mayor a 50 es agua ya insegura, es agua que no se debería poder, no se debería ingerir. El mapa que vamos a ver ahí, es un mapa que hace la gente del ITBA a partir de, entendemos que la gente puede acercar el agua al instituto, que hace el análisis y va haciendo las mediciones específicas y marcando. Eso es lo que reactivó, es un mapa que tiene mucho tiempo y ahora están en una campaña fuerte para reactivarlo y mostrar esa incidencia del arsénico en el agua. En paralelo, también hay que decirlo, AISA hizo una comunicación oficial. También entiendo que las distribuidoras que están agrupadas en todo el país hicieron lo mismo, marcando que el agua que se distribuye por el sistema público de distribución de agua es agua segura, más allá de que en la provincia o en el lugar haya un problema con las napas y con el acceso al agua. Bueno, vamos a conversar con Jorge Stripeikis, otro apellido para el día, ¿no? Jorge Stripeikis, director de Ingeniería Química del ITBA y responsable de esta investigación que venimos comentando. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo va? ¿Qué tal? Buen día, mucho gusto. Buen día. Muchas gracias por la invitación. Gracias por venir. Sí. ¿Hay que preocuparse por esto? Hay que ocuparse. Hay que preocuparse. De hecho, tengo información relevante que he recogido en estos últimos días a raíz de la dinámica que tomó la problemática, que son muy buenas noticias. A ver. Vos marcabas ahí el rango de 10 a 50 ppb, sí, que está en un color amarillo porque efectivamente es una situación de alerta, que hoy incluso está en discusión, inclusive por la propia Organización Mundial de la Salud, que fue la que recomendó ese nivel de 10 ppb como cantidad máxima para la ingesta segura del agua. Las dos buenas noticias son las siguientes. El arsénico en el agua es natural, ¿sí? Okay. Proviene desde hace millones de años, se originó cuando se formó la cordillera de los Andes, donde había mucha erupción volcánica, cenizas se esparcieron, llegando inclusive a orillas del Océano Atlántico. Esas cenizas se consolidaron, se sedimentaron, originaron nuestro actual subsuelo. Al subsuelo permeó el agua y el agua, después también de cierto tiempo, disolvió parte de esas rocas y minerales, y ahí aparece el arsénico presente en dos formas inorgánicas: arsénico 3 y arsénico 5. Esas dos formas tienen diferente impacto toxicológico y en la salud. El arsénico 3 es 10 veces más tóxico que el arsénico 5. Y un reciente estudio de AISA reveló que
en la gran mayoría de los acuíferos de la República Argentina, la especie que predomina es el arsénico 5 en una proporción de 9:1 aproximadamente. O sea que tenemos en una proporción de un 90%, por suerte, la especie menos tóxica. Okay. La especie 10 veces menos tóxica. Bien. Esa es la primera buena noticia. La verdad que sí. La segunda buena noticia es que se terminó también recientemente un estudio epidemiológico a nivel nacional con modelos de riesgo que determinó que no hay evidencia significativa de que ingerir arsénico en el rango de 10 a 50 partes por billón tiene efectos adversos sobre la salud. Qué bárbaro. ¿Qué tipo de... Más allá de esto que es muy interesante, y ahora vamos y venimos sobre el tema. Una persona que vive en la ciudad de Buenos Aires toma un agua de una calidad diferente de la que vive en La Rioja. Una persona que vive en Jujuy toma un agua distinta que Santa Cruz. ¿Qué tipo de agua tomamos en la Argentina? Si es posible que haya diferentes tipos de aguas. Primero hay que hacer una diferenciación bien grande entre lo que es el agua superficial y el agua subterránea, ¿sí? Ok. En general, en términos de la problemática del arsénico, el agua superficial está exenta de arsénico en general. O sea que todo lo que implica una red centralizada de distribución de agua, responsable de alguna cooperativa o de AISA que toma fuentes de agua superficiales, Claro, no hay no ningún tiene problema. El problema está con el agua de... En 9 de julio hubo un problema grande con y el arsénico. el pozo individual, pozo. porque de hecho los puntos que figuran en el mapa son viviendas domiciliarias que hacen su perforación individual y extrae agua. ¿Y uno de la cada napa. cuánto debería revisar el agua si tiene un pozo y ¿Eso es bombeador? No, en general... muchísima gente tiene en el interior, mucha Bombeador, gente... sigue el bombeador. Agua de pozo. No, haces un pozo y Agua de tenés pozo. el agua distribuida en tu casa. Ah, bueno. Sí, en general la presencia del arsénico puede ser dispar de acuerdo a las localidades geográficas, pero es bastante constante en el propio pozo. No es que con el paso del tiempo se puede empeorar o mejorar la situación. El arsénico está presente desde hace muchos años en las napas. ¿Y tiene que ver con la profundidad a la que se va a buscar el agua? ¿O Puede no? tener que ver exactamente porque, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, hay dos niveles de acuíferos. El pampeano, que es un poco más superficial, más cercano digamos, al nivel del suelo, claro. y el puelche, que es más profundo. ¿Sí? Eventualmente... ¿Y el más afectado cuál es? El pampeano. El superficial. Exactamente. Si uno hace una perforación, hay más posibilidades de que el agua esté exenta de la presencia de arsénico. Si va más profundo. Exacto. Si va más profundo. Me había olvidado que, perdón, ¿no? Por esta brutalidad quizás, ¿los bombeadores siguen existiendo en las casas para sacar agua? ¿Agua de pozo? El agua, Sí, pero no es... El bombeador, que venía pero el no tipo a es- arreglarte no el es aljibe. bombeador y... La bomba. Una bomba. Y vos prendías a la hora de la siesta hasta que se cargaba el tanque y sentías el bombeador. En Torcuato tengo eso. Sí, existiendo. Sí. Qué bárbaro cuando uno perdés el prisma desde la ciudad, ¿no? El edificio te hace... Y sí, Claro. porque creció muchísimo la distribución en la red centralizada. Muchos hogares que antiguamente se nutrían de agua de pozo, con el bombeador tradicional o un motor, hoy ya tienen distribución centralizada. Claro, pero el interior de Argentina, sí, vuelvo con la pregunta anterior. Pero pará, muchísimos country de la ciudad de Buenos Aires coquetos tienen agua ¿Tienen así, bomba? Tienen un pozo motor. y un motor y una situación, un agua centralizada. Nunca te vas a dar cuenta, ¿no? Pero No. ese agua que sale, es lo que estabas explicando vos, ¿no es cierto? La es un tenés agua que medir y tenés que controlar la calidad. Y sí, de todas maneras existen soluciones tecnológicas para eliminar el arsénico, ¿Cuáles? aún del agua de pozo.
antes de ser filtros y ese tipo de consumida. cosas No, funcionan. no el filtro común asociado a sacarle el mal olor, o el cloro, agua claro. por la presencia del cloro, pero sí hay empresas que venden filtros especiales para retener el arsénico, y hay procesos tecnológicos como la ósmosis inversa que Sí. se pueden aplicar en forma centralizada para quitarle el arsénico al agua antes de distribuirla. ¿Sabes qué? no. Perdón, Cecilia. No, pensaba, ¿por qué hacen este mapa? El objetivo del mapa fue visualizar fundamentalmente el problema, informar para que las personas tuvieran sus recaudos, si eventualmente tenían que tenerlos, pero a la vez poner al servicio de muchos grupos de investigación para que se interioricen en el tema, y también a los organismos oficiales que realmente quieran tener actitudes proactivas para empezar a proponer Mejorar la soluciones a la problemática. ¿Le ponemos por encima de lo normal cloro al agua nosotros? El otro día hablaba con alguien que está en el negocio del agua. Participó en mundiales del agua a nivel premium de lo que son los glaciares y la pureza del agua. Y me decía, llegó 6 muestras de empresas argentinas, me dice, llegaron 4 a la final. O sea, teníamos un agua muy buena. Y él, según él me decía, pero nosotros tomamos agua con un cloro excesivo. ¿Es así? Acá en la Argentina, o al menos estoy hablando de la ciudad de Buenos Aires, perdón. No soy un experto en el tema de tratamiento de aguas masivo, pero a veces el agregado de cloro en exceso es necesario por las características que tiene el agua del Río de la Plata, cuya contaminación más importante es la microbiológica. Entonces, cuando se producen episodios de bajante, ¿sí? Y ahí es donde se incrementa el riesgo de la actividad microbiológica, pues se concentra más. Ahí es donde entiendo que AISA toma la decisión para preservar, obviamente, a la población de riesgo de propagación de enfermedades por bacterias y virus, agregar un poquito más de cloro para preservar la bondad de esa agua en términos microbiológicos. ¿Y tiene algún impacto sobre la producción, el agua con arsénico? No hemos tenido observaciones de esa índole. Una de las grandes preocupaciones que se suscitó con el tema del arsénico fue la producción de leche. Ah, claro. Y hace un tiempo, porque obviamente las vacas se alimentan de agua que probablemente sea obtenida de la napa y que contienen niveles de arsénico preocupantes. En tal sentido hicimos un estudio también en el IDVA de un montón de marcas comerciales de leche, y no identificamos en las leches la presencia de arsénico. Ah, mira. ¿Dónde habría que dudar de algún agua en algún lugar de la Argentina? ¿Agua subterránea? De algún agua, voy a un lugar en alguna provincia, no quiero demonizar a nadie porque No, por ahí... sí, ya está bastante especificado ya desde hace muchos años, y el mapa lo hizo visual, que hay zonas donde los niveles de arsénico son más altos que otras, particularmente todas las localidades que están a la vera de la Ruta 5, arrancando desde Mercedes, pasando por Chivilcoy, 9 de Julio, Carlos Casares, Bragado, Peguajó, terminando en Trenquelauquen. Toda esa zona tuvo un problema La enorme zona de de arsénico. Sí. ¿Cómo Ya es histórico. ese. Hicieron algunas obras, se fueron peleando y demás. Exacto. Cada localidad lo fue resolviendo. Algunos municipios implementaron lo que comenté anteriormente, La introducir inversa. la ósmosis inversa antes de la distribución del agua, exactamente. Sur de Córdoba y sur de Santa Fe. También. Belleville es una ciudad emblemática porque ahí fue donde se originó la problemática del arsénico. Por primera vez, un equipo de médicos rurales cordobeses, ¿Cómo fue? ya a principios del siglo pasado, ¿Cómo fue? Ah, ¿Cómo mira. fue? hicieron un relevamiento básico de sintomatología de la población rural allá por los 1910, si mal no recuerdo. Identificaron cierta sintomatología compatible con el acre,
como Claro. lo mencionaste recientemente, y lo asociaron con la ingesta de altos niveles de arsénico. Tal es así que el responsable de la distribución del agua potable en el casco urbano de Belleville se ha comunicado conmigo agradeciéndome por la visualización del mapa y aclarándome que a raíz de esta contingencia ellos tomaron una actitud proactiva y tendieron 750 kilómetros de tubería para abastecer a la ciudad de Belleville con agua del río Calamuchita, que es agua superficial exenta de arsénico. O sea, Qué tenés que bárbaro. buscar, Agua buscar dulce. otra fuente de agua, y si no tenés otra fuente de agua, tecnología, ¿no? Exactamente. Lo que pasa que, bueno, ¿Se toma costoso. mucho el agua de los ríos? Y nosotros tomamos Sí, agua del río. Acá el río de la Plata. Todos nosotros tomamos agua del río. Todos tomamos en los ríos. Todas Perdón las por la ciudades brutalidad, que sí. están a la vera del No río. tomamos de los acuíferos. Río- Tomamos acá del río. de la Plata. Todo lo que es Cava, primer y segundo cordón del todo conurbano, Río de la Plata. fundamentalmente es Río de la Plata. Ajá. AISA tiene sus grandes plantas de tratamiento, una... Pero el agua acá. entra del río. Entra del río, entra a los piletones y se inicia Bien. todo el proceso de potabilización. Te llevan en la primaria. zona de extracción, ¿dónde está? Están unos kilómetros adentro del Río de la Plata y tuvieron que extenderse. O sea, antes el ¿Por qué? Río de la Plata llegaba a orillas del Luna Park. O sea, hay fotos de la Sí, época claro. que llegaba ahí. Y las tomas estaban muy cercanas. Claro. Obviamente, con el paso del tiempo, esas tomas estaban demasiado cercanas. La posibilidad de contaminación cercana a la orilla es más grande Ajá. por los diferentes efluentes que tiene el Río de la Plata y que pueden estar contaminados. Por eso las tomas ahora están bien metidas, unos cuantos kilómetros río Claro. adentro. Y, sí, dale, No, sí, sí. pensaba porque en toda mi zona siempre sigue estando latente siempre esta conversación. El que tiene dudas sobre el agua que consume, ¿cómo hace para acercarles a ustedes una muestra y que la analicen? En el mapa o directamente entrando a Lidva, a la página de Lidva, ahí hay un apartado donde se habla del mapa, ahí hay un formulario para completar. En ese formulario se dan las instrucciones para la toma de muestra, Ok. el envío de las muestras llegan a la institución. Las tomamos, van al Laboratorio de Ingeniería Química del Medio Ambiente, donde se aplican las metodologías adecuadas para la cuantificación de arsénico en esos niveles tan bajos. Se le informa al interesado y en simultáneo alimentamos la localización en el mapa. ¿Cuántos datos tienen para el armado de ese mapa? No sé si tengo. Hasta la pandemia, que fue un periodo que fue del 2011, porque el mapa no es nuevo, Sí, sí. ya se lanzó desde el 2011. Desde el 2011 hasta el 2020 habíamos recibido aproximadamente 900 muestras. Ajá. El IDVA durante la pandemia decidió relocalizar sus instalaciones, por ende hubo que mudar y reinstalar toda la infraestructura del laboratorio. Eso se logró consolidar recién en octubre del 2024 para estar en condiciones de volver a recepcionar muestras, y desde octubre del 2024 hasta la fecha, y ahora debe haber muchas más, Claro. en realidad les digo hasta hace 2 semanas, habíamos recibido alrededor de 500 muestras. O sea que en apenas un año recibimos el 50% de lo que habíamos recibido en 9 años. Claro, Claro. Jorge, muy interesante. Estos datos están disponibles. Sí, si uno los quiere ver. está totalmente libre, es un link también. Claro. Y uno puede suponer que si el agua en su zona está afectada, el pozo que en el lugar en el que vive, aunque no tenga, si va a ser un pozo, Con ciertos recaudos, porque la presencia del arsénico es bastante caprichosa. Ajá. ¿No? Nos ha tocado analizar muestras de pozos Sí. con bastante cercanía, y algunas tenían niveles de arsénico más altos que otras. Ah, mira. La verdad que no hay un modelo exacto de distribución homogénea de arsénico en el acuífero. Depende muy puntualmente del ambiente hidrogeoquímico en el que se gestó la presencia, y puede haber variaciones aún en
pequeñas distancias. Por eso tampoco hay que asustarse de ver un punto rojo, en tu porque es un punto individual, es una perforación individual. Eso no significa que el resto de la población en esa área esté recibiendo agua centralizada que está libre de arsénico. Y ante la duda, enviar la muestra. Ahora va a ser muy importante el monitoreo. De hecho, AISA está capacitando a los laboratorios nacionales para no solamente medir arsénico total, sino que encarar la especiación, la discriminación entre las dos formas, a la luz de que una de ellas es muchísimo menos tóxica que la otra, porque eso también es relevante. Gracias, Jorge, muy amable. No, por favor, Gracias, a ustedes. Jorge Stripeikis, director de Ingeniería Química del IDVA, responsable de esta investigación sobre el arsénico que